Bien, de nueva cuenta les convoco, muchachos. Vamos a cerrar el periodo previo a las vacaciones. Hoy, último día de clases, 8 de abril del 2022. Quiero decirles que pues me siento muy contento, muy satisfecho. Espero que ustedes estén pues asimilando, estén reflexionando. De eso se trata, de reflexionar. No es una materia de conocimiento, sino de reflexión, de abrir nuestros esquemas, de tratar de entender. Reitero, la filosofía no se enseña, de por sí es muy difícil de aprender, porque no somos filósofos. Ya es en sí difícil de aprender, pero podemos llegar a ella a través de la información, a través de las fuentes, a través de la observación, a través de escuchar, a través de la lectura, a través de las hipótesis, de las aportaciones de los hombres, de los clásicos, de los sofistas, de los presocráticos, de los filósofos medievales, de los de la edad antigua, de los renacentistas, de la edad moderna, para llegar a este periodo precisamente. Estamos aún en el siglo XVIII, el siglo de las luces. A mediados del siglo XVIII, más o menos, junto con la Revolución Industrial, 1750, más o menos, digo, va a surgir un movimiento artístico en el mundo. Me parece que nace en Alemania, Francia y después se ve en Inglaterra, por supuesto. El romanticismo. ¿Qué es el romanticismo? El romanticismo es la forma de ver el mundo del autor, del escritor, del poeta, del artista, de una manera subliminal. A la mujer la ve sumamente bella y él la embeleza con sus palabras. La naturaleza, el paisajismo y también el hombre, el artista, el romántico, ve en la naturaleza toda la belleza, en el mar, en las estrellas, en el infinito, en el cielo, hasta en lo más nimio de la naturaleza o de las cosas, ve algo bello, algo hermoso. Si nosotros fuéramos un poquito a observar detalladamente ahí cerca del lago donde está un hormiguero, nos daríamos cuenta del proceso tan fabuloso que realizan las hormigas, ¿sí? Son más organizadas que nosotros, que los seres humanos. Las hormigas son más organizadas que nosotros. Entonces ellos ensalzan, ¿sí? Encuentran varios aspectos a destacar desde el punto de vista personal. Ellos le dan su emotividad y lo idealizan, lo sublimizan. Y de esos precursores vamos a tener nuevamente un enciclopedista, a Denis Diderot, y otro más, Juan Jacobo Rousseau, que sostiene que el hombre es bueno por naturaleza. Bueno, pues ese es el romanticismo y va a comprender hasta mediados del siglo XIX. Es un siglo lo que abarca este movimiento. Es más, en la actualidad, muchachos, en la música, ahí se da el romanticismo, en la pintura, en la escultura, pero sobre todo en la música. Tenemos obras sumamente bellas. En la literatura tenemos obras literarias que llegan hasta nuestros tiempos. Por ejemplo, ¿cómo veía el Quijote a Dulcinea del Toboso? ¿Alguien sabe cómo la veía? ¿Y saben quién era Dulcinea del Toboso? ¿No saben quién era Dulcinea del Toboso? ¿Alguien lo sabe? Bueno, pues Dulcinea, búsquenla por favor. Dulcinea del Toboso, pues era una mujer de una, ¿qué le llamaré? Una taberna. Pero el Quijote veía en ella la belleza. Claro, fue un hombre que vivió loco y murió cuerdo, pero la veía sumamente hermosa. Pero era una mujer por demás ordinaria. Ya la tienen, Dulcinea del Toboso. ¿Cómo la veía el Quijote? Y con ese ejemplo de Dulcinea del Toboso nos va a quedar claro cómo es la forma tan idealista de ver las cosas, de ver a la mujer. Ese es el romanticismo, muchachos. En cuanto me lo tengan, me dicen, y con ese marco cronológico vamos a comenzar. Adelante, muchachos. Muchachas, perdón. Buenos días, a nosotros nos toca el tema de descripción de la época del romanticismo.
El romanticismo es un movimiento crucial para poder comprender la cultura occidental moderna. Este abarcó, bueno, tuvo 3 periodos, que fue el prerromanticismo en 1770 a 1820. De ahí siguió el apogeo de la expresión romántica en pintura, en 1820 a 1850. Posteriormente se puso el romanticismo en 1850 a 1870. Un siglo, de 1770, como les dije, a 1870. Que fue el último. Y la revolución en el mundo occidental se había sacudido por la revolución de 3 colonias en Inglaterra. Correcto. En 1776, que abarcó en este periodo. Así es. Y la revolución francesa en 1789. También en este periodo. Que las dos están en este periodo. Y por la primera revolución industrial, que empezaba a cambiar las vidas tradicionales agrarias. También. Que comenzó en este periodo. Efectivamente. Incluso la revolución industrial fue más allá, pero estos 3 momentos cruciales, por orden cronológico, la independencia, la revolución industrial primero, la independencia de las 13 colonias y después la revolución francesa, son un parteaguas, un antes y un después. Pero de ahí va a surgir algún movimiento y surge el romanticismo, un movimiento artístico literario. Adelante. Se desarrolló en el siglo XIX y en el siglo XX. Por supuesto. Entendiéndose de Inglaterra hasta Alemania, hasta llegar a países europeos. Su vertiente literaria se fragmentaba posteriormente en diversas corrientes, como el parnasismo, el simbolismo, el decadentismo y reparentismo. Bueno, se refiere a movimientos o rasgos o estilos artísticos. Sí, el Parnaso, ¿verdad? Lo que significa el Parnaso, lo que significa el idealismo para esos autores. Y se van a basar en obras clasistas, como los griegos y los romanos. Adelante. El romanticismo también es, como lo mencioné, es un movimiento cultural que se originó en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII, que sería antes de lo de Inglaterra. Es considerado como el primer movimiento de culturas que cubre el mapa completo de Europa. De esto, y suele englobarse en normas y formas del periodo, procediendo del clasismo, como lo menciona el maestro, el impresionismo, y cambió diversas cosas como la literatura, las bellas artes y la filosofía. Esto se enfocaba también en su música fue un cambio total. Y se originaba en Inglaterra la música, pero después fue pasando el tiempo y se fue originando en Reino Unido. Surgen varios fenómenos de la música y tenemos bueno, los ejemplos posteriores de Rembrandt, de Mozart, de Beethoven, un fenómeno de la música. Se dice, a reserva que nos digan qué es la realidad, que Beethoven, la última de sus sinfonías, que fue la novena de Beethoven, él ya no la escuchó, estaba solo, yo solo. Y entonces, ¿cómo pudo crear una pieza tan hermosa, tan bella, Beethoven? Y la recordamos. Y tiene sus traducciones y nos llega al español, ¿sí? Como también compuesta o arreglada como el himno a la alegría, y que todos la hemos escuchado alguna ocasión. Verán que sí, la novena de Beethoven, y que se convierte o evoluciona al himno a la alegría. Los que se la sepan me siguen, por favor, les aseguro que sí se la saben. Hablando de la música, ¿verdad? Pero vamos a oralizarla, vamos a declararla. Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre
¿Nadie? ¿Cómo no, muchacho? Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Muchachos, ¿cómo las enamoran ahora ustedes? ¿Con dinero? ¿Con carros? ¿Cómo las enamoran? No las enamoran con música, con versos como antes. Pero bueno, ya tenemos datos que checar, ¿sí? Les encargaron Ciudad de Toboso y al himno a la alegría, por favor. Y me lo ponen. Adelante. Surgió la ópera romántica en 1800 a 1929, que fue un periodo en donde fue cambiando parcialmente. La ópera tendió a romper y mezclar entre sí las formas establecidas en el barroco. Que el barroco fue un periodo de la historia en la cultura occidental originario por una nueva forma de concebir el arte y las expresiones. El barroco fue un poco antes, después viene el romanticismo. El barroco inicia allá a finales del siglo XVI en Europa, se plasma aquí en América y se convierte en barroco mexicano, ¿sí? Y también tiende a exagerar las formas, y ensalzar la belleza, subliminal, de forma por demás elocuente o grandilocuente. El barroco lo pueden encontrar plasmado en las construcciones de los templos, de los edificios, de las iglesias, aquí del centro, en las puertas de la catedral. Ahí está el barroco, sumamente ornamentado. Y después viene el romanticismo. También ocurrieron otros cambios, como los castrati desaparecieron y por lo tanto los tenores adquirieron roles más heroicos. Los tenores, ya que hablamos de los tenores, existe una versión, ya no es leyenda, porque ya se comprobó que las personas, para que tengan una gran voz, se habla de un grupo de cantores, ¿sí? Que tienen que extirparles los testículos para que tengan ese tipo de voz. Sí, ya tenemos 3 datos a investigar. Se me olvida el coro, es un coro tan selecto, tan exclusivo, que tienen que extirparles los testículos. Me parece que es una exageración, pero para encontrar una voz con ciertos tonos, tuvieron que hacer eso. Dulcinea del Toboso, ¿ya me la tienen, muchachas? Todavía no. Continuamos. De ahí surgió también el verismo, que se popularizó en Italia, que es algo que surgió de la ópera. Y en Francia la tendencia también se acogió y quedaron como los nuevos clasismos de la ópera. Claro que sí. Adelante, adelante. Están checando esa información que les solicité. Proseguimos. La emoción como característica principal. Los románticos comenzaron a valorizar en las artes en gran medida junto a lo opuesto a lo que anteriormente se daba, individualidad. Dio como una posición a los viejos ideales clásicos, universales e inmóviles de la cadena. Por tanto, se trata de una perspectiva muy potente del mundo. Correcto. Emotividad. La ilustre razón había demostrado no valer ahora lo importante que eran los sentimientos, las emociones del individuo, sus deseos y pasiones. Por supuesto. El protagonismo cobra fuerza al igual que aquello que la religión o la naturaleza explican. Las ideas de libertad e igualdad cobran fuerza. Idealidad. Búsqueda de una felicidad, una paz y justicia absoluta. Pero dado que esto es algo imposible, los románticos sucumben a 2 actitudes, o huyen a un mundo imaginario, se ven arrastrados por el exorcismo o viajan a tiempos pasados como la Edad Media, o se abundan hasta incluso llegar al suicidio, a causa de una angustia interior. Se dice que grandes escritores de esta época terminan su vida de forma trágica, se apropian tanto
de los personajes o de lo que ellos crean, si hablan del amor o la pasión hacia una lo idealizan tanto, lo idealizan tanto que llegan a la muerte, ¿sí? Incluso el suicidio, se dejan morir de hambre, se dejan morir de amor o llegan al suicidio. Ya metí el himno ¿tiene que ver con la novena de Beethoven o al igual yo equivoqué aquí la información, hice una mala concatenación? ¿Sí? Ahorita chequenme ese dato y la sí la vamos a poner, el himno a la alegría. Pero chécate ese dato, por favor. Perdón. Dulcinea de Toboso, ¿ya me la tienen? Bien. Sí, dice que se trata en realidad de Aldonza Lorenzo, labradora vecina de Don Quijote. Es un personaje imaginario que solo se encontraba en la imaginación del famoso Hidalgo. Para Don Quijote es la más bella doncella sobre la faz de la tierra y por la que lucha cada día y a la que sus hazañas. Y su caballo era un hermoso corcel, no era más que un sarnoso y flacucho animal, ¿sí? Lo mismo que él, pero él idealizaba tanto, lo imaginaba, lo proyectaba que lo aceptaba. Él lo daba como válido. Imaginaba mucho que también los gigantes Los molinos, las aspas de los molinos, aunque ese movimiento fue antes, estamos hablando del siglo XVII, el 1600 y fracción, aquí ya estamos en el XVIII, pero aún así, lo mismo del romanticismo de William Shakespeare, Romeo y Julieta, Hamlet y obras más. Y aquí ya estamos en el 18 con otras obras de Rousseau y de Diderot, que hablan de la familia, que hablan de lo importante del hombre en sociedad. Bien, ¿ya me lo tienes, Edwin? Sí, ¿cuánto movimiento de la sinfonía número 9 de Beethoven? Sí, ¿otra vez? El cuarto movimiento de la sinfonía número 9 de Beethoven. El cuarto movimiento de la sinfonía 9 de Beethoven. Ahora, ¿la puedes poner? ¿Me equivoqué? Pero no lo escuché. Ahora sí. Ponlo, por favor, ponlo. Bueno, y estamos hablando del romanticismo, muchachos, la máxima expresión de las emociones, de los sentimientos proyectadas a través de la música, a través de la pintura, a través de la literatura, obras grandiosas. Va a surgir dos grandes obras en esta época también de Víctor Hugo, Los Miserables y también Oliver Twist. Y después enseguida tenemos la que menciona una compañera. ¿En este grupo está Edith o en el de lado? Aquí también nos habló de el autor que ella citó, Edgar Allan Poe, lo que él protagonizó. Adelante, te escuchamos. A ver si es cierto que es esta. ¿Será esa? Sí, es esa. Pero a ver si viene en español. Es esa. Es un español. Escuchamos, muchachos. Fuerte todo lo que te digo. ¿No la han escuchado, muchachos? Sí la han escuchado. La han escuchado. La debemos saber todo. Yo me la sé desde hace más de medio siglo. En la secundaria era obligado a estudiarlo. El Quijote era obligado a leerlo. La Ilíada en la prepa, obligado a leerla. La Odisea, leerla. Romeo y Julieta, obligado a leerlo. Bueno, pero se ha ido a Guanajuato, ¿no? El Callejón del Beso, por lo menos eso. ¿No han ido a Guanajuato? Era obligado en la universidad a visitar Guanajuato, el Callejón del Beso. No se pueden morir sin hacerlo, muchachos. ¿Serio? ¿Serio? Bueno. Con eso basta, nada más quería ver para el cuarto movimiento de la novena sinfonía. Quiere decir que entonces si son ese cuarto movimiento, a lo mejor ¿cuántos serían 9 movimientos? No lo sé, no conozco. El caso que traducida y evolucionara al castellano, ese es el himno a la alegría.
Muy bien, continuamos. Pues cuenta dejaron de lado la Hay un momentito, un paréntesis. Y ya hace medio siglo, muchachos, prescindíamos de esto. No teníamos esta tecnología. Pero entonces, ¿cómo conocíamos? Y ustedes que cuentan con esta tecnología, pues por obligación académica, deben consultar, deben conocer. Se vienen vacaciones, estamos en un modo de ir de vacaciones 2 semanas. Disfruten la música, disfruten la pintura, disfruten el arte, vayan a los museos, vayan al campo, observen la naturaleza. Por cierto, dentro del romanticismo tenemos la naturaleza, tenemos el paisajismo. Muy bien, continuamos. Inventaron, variaron, crearon nuevos tipos de climas mucho más libres y por lo general contendentes a la humanidad. Los escritores comenzaron a mezclar la prosa y el verso, rompieron la norma de estilo anterior. La razón pasa los sentimientos a la necesidad emocional. Este movimiento provoca un arte onírico, descubre los mensajes y disfruta de la relación del pueblo, de la libertad, del patriotismo, de la nacionalidad. El tema predilecto de los interiores románticos son los paisajes en su aspecto más salvaje y misterioso. Reflejan la lucha de la humanidad por la supervivencia frente a la naturaleza. También se pintan cuadros con temática exótica, dramática, melancólica. También hablan de temas políticos como revoluciones. El retrato es el mejor género para representar el espíritu romántico. Los rostros están llenos de ternura y soledad. El color predomina sobre el dibujo. Claro. En Inglaterra y Alemania predominan los paisajes. Los pintores franceses se inspiran en acontecimientos contemporáneos y en la literatura. En España los cuadros son costumbrista, histórico, retrato y también paisajes. Hablando de cuadros, hace un momento, normalmente me levanto a las 6 de la mañana o antes y cuando mando alguna información, les mandé al grupo. ¿Sí les llegó el cuadro que les mandé? ¿Quién lembra? Chéquenmelo, por favor, chéquenlo. ¿Sí hicieron lo que nos decían, el efecto, para que vean cómo se mueve? ¿Sí observaron los círculos 20 segundos y vieron cómo se mueve el dibujo? Perfecto, es un efecto, tenemos que ver y es un cuadro. ¿Sí? ¿Sí lo tienen ahí? ¿Lo puedes poner, Michelle, para que quede en la cámara? Ah, no puede, no, en la cámara no surge el efecto, ¿verdad? El efecto es a nuestra vista, ¿verdad? A nuestra vista. ¿Qué es? No es el grito, ¿qué obra? De Van Gogh. La noche estrellada. Gracias, la noche estrellada. Véanlo, eso es real, ¿eh? Yo no creía, dije, ¿a poco viendo ese efecto que hacía, se va a mover las líneas del cuadro? No se mueven las líneas del cuadro, es el efecto. Si tú ves eso y después te quedas viendo el cuadro, ¿alguno logró ver que se movía? Sí, sí, Marcelo, ¿verdad que sí? Ah, bueno. Dije yo, pues, ¿qué me pasó? ¿Es cierto? Ah, correcto, ya. ¿Quiénes lo vieron? Levanten la mano. Bueno, ya, no, o sea, no fue mi imaginación. Sí, surge efecto. Bueno, ahí estamos hablando de los cuadros, muchachos. Y con esa intención, sin saber que íbamos a abordar ese tema honradamente, yo les mandé esa información. Proseguimos. Principales autores. Sí. Denis Diderot. Órale, estoy drogando. De 1713 a 1784. Se opone a los extremos de la tragedia y la comedia, asientan a dosis de un nuevo género. La tragicomedia, ¿verdad? ¿Cómo termina? ¿Cuál es el corolario de ese amor, de esa disputa, de esa rivalidad, de esas venganzas entre los Capuletos y los otros? Romeo y Julieta, no me acuerdo unos Capuletos. ¿Y los otros? Bueno, eran dos familias. ¿Cómo terminó en tragedia? ¿Alguien conoce el desenlace de Romeo y Julieta?
pregunta, ¿se acuerda alguien? ¿No se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Más o menos? ¿Nadie? Bueno, dije la muerte de Julieta, pero resulta que el efecto pasa y le avisaron a Romeo, no le avisaron, era un efecto nada más y él la crió muerta. Era un efecto de una pócima. ¿Sí? Me corriges entonces. Era una. Él la ve muerta, él la ve muerta, y parece ser que toma una daga, se la clava, y ya Julieta, despierta de la pócima, dijo: aquí está Romeo, pues ya nos vamos a escapar. ¿Cuál? Y ya había muerto, entonces ella se llena de dolor, ¿sí? Y lo ve y hace trágico. ¿Cómo termina tragedia una obra tan hermosa, una historia de amor y tragedia? Muy bien, proseguimos. Sustituye el verso de la prosa Sí. dando lugar a un lenguaje más natural, a una mayor variedad en el vestuario y más movimiento en la acción. Correcto. Y después nos vamos con Rousseau, otro romántico. Ella que es de 1712 a 1778. Exalta las pasiones humanas y los sentimientos más nobles en un ambiente melancólico. Expone una idea de sencillez, de satisfacción por la represión, argumentos sobre la libertad civil y defiende la supremacía de la voluntad popular frente al derecho divino. Denuncia a las instituciones como opresoras del hombre y anuladas del ser humano. Por esa razón, en el ámbito político, él crea o propone la división de poderes, ¿sí? El contrato social, que aquí no está, pero porque ese es el ámbito político. En el ámbito romántico está Julia o la Nueva Edad. El Emilio, que habla de la educación. Precisamente tenemos otros, el derecho político, que habla sobre el contrato social, y las confesiones. ¿Por qué el hombre se siente lleno de culpa? Y Nietzsche responde a eso: porque es cobarde, porque es ignorante, porque es miedoso, porque es inseguro. Entonces tenemos que crear a alguien que nos libere de nuestras culpas, y nosotros creamos con nuestra mente ese hombre supremo o superior, el hombre que es Dios, o como le quieran llamar. Muy bien, pero proseguimos con lo que tengan. Algunas de sus obras fueron El contrato social, Emilio, la educación, y dispuso sobre la igualdad, los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Correcto, muy bien. De la doctrina del pecado original, en busca del aprendizaje a través de la experiencia, no por el análisis. Sí. Acerca de eso, el mensaje a través de la experiencia no puede para el empirismo. Él habla, este es mi caso, lo poquito que sé, lo sé porque lo he vivido, lo sé porque lo he escuchado, lo sé porque lo he observado. Sí, no es porque sea capaz de acá, no, para nada. Es porque se me queda. Lo único que tengo a mi favor es una memoria a largo plazo. Lo que almacena en mi disco duro se queda. Ya no borra. Pero claro, tengo que estar actualizando, lo tengo que estar removiendo, porque si no, ahí se queda. Muy bien. Introduce un nuevo estilo de la exploración de los conflictos entre valores. Sí, hablaba él de que el hombre es bueno por naturaleza, hablaba del Emilio, que el niño debe ser creado, debe ser educado en un ambiente de libertad. Muchachos, no es posible. Si aún están en un sistema controlador, tenemos desajustes sociales en la educación, no se podría crear a un hombre o a un niño en completa libertad. ¿Fuimos? ¿Qué les pareció el tema? ¿Les complicó? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Adelante. Pues a mí sí me gustó, pues principalmente porque me gusta la obra de Don Quijote. Coincidimos Me entonces. gusta bastante esa obra, donde también explica que él hacía poemas para Dulcinea Sí. y se la pasaba días escribiendo
saben quién es Dulcinea todavía? Cuando alguien está enamorado, yo les digo a los muchachos, cuando los veo en la quita, ¿sí? Y tu Dulcinea, y ellos dicen, ¿cómo Dulcinea? O sea, tu enamorada. Muchachos, no puede ser que no se den Dulcinea del todo. No deben morir, no pueden morir sin leer el Quijote, la Ilíada, la Odisea, la Divina Comedia de Dante Alighieri, el Decameron de Boccaccio, Los Miserables de Víctor Hugo, la Divina Comedia, la Dama de las Camelias, Madame Bovary, Ana Karenina, el Conde de Montecristo, el Lobo Estepario, el Coronel no tiene quien le escriba, El amor en tiempos de mi cólera. Por última, una novela de Televisa, hombre, pero véanla, disfrútenla. Si no leen ni siquiera algo de Churrovisa, pues nada más estupidiza a la gente, para eso está. De veras, muchachos, embruté, enferma, y no sé, pues nos burla. Y ya lo demostró, cómo enajena en la televisión. No fueron un actor tan guapo, que lo convirtió en presidente. Sí saben, ¿verdad?, que fue obra de Televisa el presidente anterior, o no lo saben. Y lo dijeron sus mamás. ¿Por qué? Sí, sus mamás lo dijeron. ¿Por qué? ¿Saben por qué lo dijeron? No saben por qué, por guapo. Pregúntenles a sus madres, a sus abuelas, por guapo lo dijeron. Pero bueno, regresamos mejor aquí al tema, al salón. Pero sí tiene que ver eso, la cantidad de nuevos tiene que ver con el romanticismo. Por eso ustedes que tienen la tecnología a la mano, que es más accesible la información, nosotros lo teníamos que, pues, todo el libro. Y así estaba el Quijote. No sé si lo conoces, así estaba el Quijote, o está el Quijote. Porque presenta varias cosas que hizo para ir a ver a Dulcinea. Correcto. No, pues te felicito, hija. Eres de las lectoras que disfrutan del romanticismo. Bueno, ¿y tú para concluir? Pues es algo que no se debe leer, expresa muchas emociones. Sobre todo eso, la extracción de los sentimientos, de las emociones, y con ellos también de la pasión. Nadie se ha sentido de pasión, que le da tristeza, se siente enfermo, cuando va y es algo ya otra u otras dos, bueno, algo como eso. Bueno, por lo menos sus emociones están a flor de piel. Muchachos, pásenla. Te solicito de favor, sí tuve que hablar de la enajenación de los medios, porque la tecnología enajena, no la sabemos utilizar. Yo les convoco, los exhorto a que lo hagan de manera académica. Y también, ¿por qué no? También lo pueden hacer recreativamente, pero primero la academia. Pues los felicito, con esto cerramos. Para mí excelentemente. Felicidades. Y aquí está la influencia de la iglesia. ¿Por qué van de vacaciones? Porque por la iglesia. Y la iglesia mete sus narices en todo. Salió un video en la semana de un arzobispo convocando, dicen, aunque no vengan a misa, vayan a votar, por favor. Ahora, como ya saben que no pueden, que no manejan tanto a los borregos, o no, los borregos están despertando, ahora les dicen, vayan a votar, ¿sí? Y con eso cierro. No, esa es una obligación cívica.